las palabras de la presidenta y las repercusiones políticas del caso. Ya tomamos contacto telefónico a esta hora con el cientista político Patricio Navia. Gracias por estar con nosotros, señor Navia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, ¿qué le parecieron las declaraciones de Michelle Bachelet y el momento en que las emite en relación al caso Cabal que involucra a su hijo? Me parecen un poco tardías e insuficientes. Creo que Bachelet debió haber hablado antes y me parece que son insuficientes. No alcanza a explicar cuál es su involucramiento en todo esto, tampoco hace un mea culpa respecto al nombramiento de su hijo. Creo que quedaron muchas preguntas, ustedes estarán de acuerdo conmigo, los periodistas no lograron hacer todas las preguntas que tenían que hacer. Me da la impresión de que si va a dar la cara tendría que haber contestado las preguntas, al menos algunas preguntas evidentes y obvias que tenía la prensa. ¿Cuáles esas dudas evidentes y obvias que usted cree que debió haber respondido? Uno, ¿qué tanto sabía ella en general de los negocios de su hijo? No solo de este negocio en particular, sino de los negocios de su hijo. Dos, ¿qué le preguntó a su hijo antes de nombrarlo en este cargo y por qué no lo sometió al escrutinio que tendría que haber sometido a cualquier otro funcionario público? Creo que se había evitado todos estos problemas si hubiese pasado eso. Y tercero, si ella asume culpa respecto a toda esta situación. Uno de los temas que queda dando vuelta también es cuánto afecta esto, el caso Cabal en términos generales, al discurso que ha levantado el gobierno respecto a la desigualdad, por ejemplo, a la transparencia también. A su juicio, ¿esto va a impactar o debilita de alguna manera la posición política que ha adoptado y la retórica general que atraviesa todas las reformas que está tratando de impulsar el gobierno? Naturalmente, lo importante son las acciones del gobierno y da la impresión de que si bien el gobierno predica terminar con la desigualdad y con los privilegios, la familia de la presidenta hace uso y abuso de esa desigualdad y de esos privilegios. Eso, ¿qué significa en términos de las reformas que va a llevar a cabo? ¿El gobierno va a tener que modificar de alguna manera su discurso para tratar de dejar atrás este caso? Yo creo que lo que va a ser más difícil para el gobierno ahora no es el discurso, sino mantener la lealtad de los legisladores de la coalición de gobierno. Cuando la presidenta es impopular o cuando su popularidad cae, la posibilidad de que los legisladores hagan lo que dice la presidenta o lo que la presidenta quiera es mucho menor. Luego, el problema del gobierno ahora va a ser la disciplina en la coalición oficialista. Cuando René Zafirio, el diputado de la Democracia Cristiana, dice hoy que le parecen insuficientes precisamente las explicaciones, ¿ese es un reflejo entonces de cierta molestia frente a la posición que adoptó la presidenta Bachelet al caso? Sí, molestia y además es una señal, un anticipo de que Bachelet va a tener más problemas para lograr que Zafirio y otros diputados de la Democracia Cristiana voten con la presidenta Bachelet las cosas que la presidenta quiere. Si la presidenta no está ejerciendo su liderazgo, va a ser más difícil lograr alinear a todos los parlamentarios detrás de las posturas del gobierno. ¿Usted cree que esto va a tener entonces repercusiones en términos de popularidad? Hoy día ya lo veíamos en una de las encuestas, en la encuesta de Plaza Cadem, pero a futuro, de forma más permanente y no como un hecho aislado, ¿puede debilitar la figura de Michelle Bachelet? Sí, yo creo que ya lo está haciendo. Ahora ella se puede recuperar. Lo importante, creo, no obstante, es que como queda herida en su mensaje central, en su mensaje más importante, la efectividad que va a tener como líder, como símbolo de ese mensaje va a ser mucho menor y eso le va a hacer daño a las reformas. ¿Usted cree que la presidenta debió haber pedido perdón hoy día, por ejemplo, por el error que cometió su hijo? Hubiera sido una de las opciones. Si ella efectivamente siente que cometió un error al haber nombrado a su hijo, debió haber pedido perdón y debió haber dicho nunca lo debía haber nombrado, nunca debió haber permitido que mi hijo ocupara ese lugar de tanta importancia sin haber hecho el chequeo correspondiente respecto a los potenciales conflictos de interés que los negocios de mi hijo pudieran tener. Dado que ella no sabía cuáles son esos negocios, tendría que haber verificado al menos que no hubiera conflictos de interés. Perdón por haberlo nombrado, pero no por lo que pudiera haber hecho, digamos, su hijo. Ella no es responsable de las cosas que hace su hijo, por lo tanto pedirle que ella pida perdón por las cosas que hace su hijo no me parece que tiene mucho sentido. Ella sí es responsable de haber nombrado a su hijo al cargo en que lo nombró. Usted destacaba dentro de su cuenta de Twitter la columna que dedica a Financial Times precisamente a este caso, al caso Cabal en términos generales. Desde afuera, ¿esto se ve como un caso, digamos, significativo, como algo relevante? Sí, no es una columna, fue un reportaje, una nota del Financial Times que habla de este escándalo.
creo que para ningún gobierno es bueno salir con noticias negativas en los medios internacionales. Chile tiene una muy buena reputación en el mundo, pero en los últimos meses ha habido muchas noticias negativas, el escándalo de Penta, la multa a los ejecutivos del Grupo Consorcio, y ahora el escándalo del hijo y la nuera de la presidenta. Son malas noticias para Chile, enlodecen un poco la buena reputación que en general tiene el país. No es bueno que aparezcan ese tipo de cosas, aunque en general la gente percibe que en Chile hay instituciones importantes. Ahora, esto no es el único caso, digamos, que va por esa línea de escándalos de mezcla de negocios con la política. El caso Penta ha sido también emblemático durante este verano, bien particular de la política chilena. Sumados ambos, ¿cuánto efecto, cuánto daño le está haciendo esto a la imagen chilena? Pero más importante quizás que la imagen, a la democracia propiamente tal. No lo sabemos todavía, yo no exageraría los efectos, todo depende de cómo se terminen de solucionar estos casos. Son golpes importantes, pero si como resultado de esto se demuestra que funciona bien la Fiscalía y que las instituciones funcionan, entonces la democracia ha salido fortalecida. Y a su juicio, las modificaciones que hubo dictadas por la Fiscalía en quienes están a cargo precisamente de la investigación del caso Penta y de la arista Sokimich, ¿son una señal negativa en ese sentido, en esa misma línea? Es una señal preocupante, no sé si negativa, pero preocupante. Ahora tenemos que ver qué es lo que hace el nuevo fiscal nombrado a cargo, qué tipo de investigación lleva adelante. Pero me cuesta evaluar ahora si es una señal negativa, porque no sabemos qué es lo que va a hacer el nuevo fiscal. Pero a priori que el nuevo fiscal esté vinculado a un senador del Partido Socialista, ¿no es una mala señal? Sí, es una mala señal y te refleja nuevamente los problemas de lo cerrado que es la élite chilena. Me parece que no era la forma más inteligente de hacerlo. Hubiera sido mucho mejor poner a alguien que no tenía relación directa con ningún político de los partidos involucrados. Bien, conversábamos con Patricio Navia, cientista político desde Estados Unidos, desde Nueva York, donde se encuentra. Muchas gracias por este contacto, señor Navia, con CNN Chile. Hasta luego. Adiós.